Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 29. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre talento y creatividad en las empresas con Teresa Fernández. Las empresas utilizan el término gestión de talento o gestión de capital humano para referirse al cuidado y el desarrollo de sus trabajadores, de sus empleados. Pero, ¿qué se entiende por talento? Bueno, el talento de una empresa se refiere al conjunto de trabajadores que aportan ese valor que la empresa necesita y que hacen que esta empresa brille, ¿no? y sea más productiva, ¿no? Aquellos en los que se ha hecho una buena inversión. La gestión del talento es un concepto bastante amplio que abarca diversas áreas, y la retención de los empleados que tienen más valor es un factor fundamental en este proceso. La diferencia entre una empresa que gestiona bien el talento y otra que no lo hace, pues es muy significativa, ¿no? En primer lugar, una empresa que gestiona adecuadamente este talento, pues tiene una mayor capacidad para atraer y retener a los mejores trabajadores. Esto se debe a que en el departamento de recursos humanos, pues va a estar constantemente vigilando lo que hacen otras empresas, especialmente de la competencia, para poder ofrecer condiciones laborales y beneficios competitivos que atraigan al mejor talento, ¿no? Además, una empresa que gestiona bien el talento tendrá una cultura empresarial más sólida, más cohesiva, y esto a su vez pues va a mejorar la productividad y la eficiencia, como vamos a ver en la entrevista a continuación. Los trabajadores se van a sentir más motivados, más comprometidos con la empresa, y esto se traduce en un mejor desempeño en sus tareas y en una mayor satisfacción laboral, ¿no? Quieren quedarse en tu empresa. Por otro lado, una empresa que no gestione adecuadamente este talento, pues puede tener dificultades para atraer y para retener a estos trabajadores, ¿no? Y esto al final pues lleva a una rotación elevada del personal, lo que a su vez pues puede tener un impacto muy negativo en la productividad y en el desempeño general de esta empresa, ¿no? En resumen, una buena gestión del talento es clave para el éxito de una empresa, ya que te permite atraer y retener a los mejores trabajadores, mejorar la productividad y la eficiencia, la eficacia, y construir esa cultura empresarial tan sólida y tan cohesiva que tu empresa necesita, ¿no? Hoy, en este episodio número 29, vamos a hablar sobre talento en las empresas con una persona especializada en este ámbito, y que estoy seguro de que te va a gustar porque nos va a desvelar muchísimas cosas que tienes que saber si quieres mantener el talento en tu empresa. ¿Comenzamos? Nuestra invitada de hoy es directora, es fundadora del Centro Cadis desde el año 1995. Ella es licenciada en psicología, logopeda, experta en atención temprana y experta en evaluación y atención al alumnado con altas capacidades intelectuales, y es doctoranda en ciencias sociales. Bueno, su nombre es Teresa Fernández. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti, Fran, por esta invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues Teresa, vamos a hablar sobre talento, vamos a hablar sobre altas capacidades, pero antes de empezar a introducirnos en este tema, quiero que me cuentes qué es el Centro Cadis, qué es lo que, digamos, la empresa tuya, y cuáles son vuestros objetivos, qué es lo que perseguís con esta empresa. Mira, pues el Centro Cadis empezamos llamándolo Centro Andaluz de Diferenciación e Intervención en Superdotados, de ahí las siglas de Cadis. Pero es verdad que como todo ha ido cambiando desde el concepto de la inteligencia o el concepto de lo que entendemos por alta capacidad intelectual, pues ahora mismo nos definimos como centro promotor del talento y de las altas capacidades. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el centro? Vamos a ver. En el centro desde hace muchos años empezamos un poco con la necesidad de evaluar a niños y niñas que estábamos viendo que en los centros educativos tenían un alto potencial, una gran capacidad,
pero algo estaba fallando en el sistema. Entonces, nuestro centro empieza sobre todo con el afán de hacer una buena evaluación y detectar estos perfiles. Ujú. ¿Qué pasa? Que claro, lógicamente, una vez que ya los teníamos evaluados, pues decíamos, bueno, ¿y ahora qué más se le puede ofrecer? ¿No? Viendo la respuesta educativa del cole, que durante mucho tiempo ha sido como si dijéramos muy cortita, ¿no? O muy justa, pues decíamos, bueno, pues una vez que los niños salen del cole, ¿qué más se puede hacer? Entonces empezamos a beber de lo que eran las fuentes de hacer programas de enriquecimiento, actividades extracurriculares para trabajar con todo este alumnado. Ujú. Ese era el objetivo al principio. Actualmente, pues bueno, pues llevamos ya muchísimos años trabajando y trabajamos con perfiles desde los 3 añitos hasta adultos, porque Ajá. con programas y actividades directamente intervenimos hasta que, digamos, se llega a la universidad, Sí. pero después hay una gran parte cada vez más de adultos que están interesados por saber cuáles son sus puntos fuertes, sus perfiles, sus talentos, Ujú. y entonces pues abarcamos prácticamente toda la franja de edad, ¿no? Desde que son chiquititos hasta que uno quiera, ¿no? Saber o conocerse un poquito más cuáles son esos puntos fuertes que puedan tener. Qué bien, qué bien. Pues es súper interesante porque, oye, nunca es tarde para descubrir un talento que tengas, ¿no? Porque, Nunca, Fran. Además, sorprende porque, mira, es verdad que, claro, la mayoría de las veces pues la iniciativa es evaluar a los hijos, ¿no? Porque pasa Ujú. algo en el cole, porque el cole te va diciendo algo, porque te va llamando la atención. Pero son muchos padres y muchos adultos los que al final terminan sintiendo también esa curiosidad. Y no es por curiosidad, por tener un dato, de decir soy más o menos inteligente. El tema está en que tú muchas veces los padres empezamos a comprendernos a nosotros viéndonos reflejados en nuestros hijos. Claro. Cuando tú dices, oye, pues resulta que mi hijo tiene alta capacidad o mi hija, y es que esto a mí me suena, ¿no? Esto a mí me pasaba cuando era chiquitito. Ujú. O yo pensaba de la misma manera, o a lo mejor tenía esas dificultades que yo me creía que era una dificultad. Oye, y resulta que no lo es, que al contrario, que es un talento, ¿no? Es un punto muy fuerte. Entonces cada vez hay más interés tanto por, digamos, hacerlo a través de los hijos, porque tienes esa percepción, o incluso porque cada vez se habla más del tema. Y cada vez se Ujú. habla más del tema y cada vez estamos más interesados en conocernos mejor a nosotros mismos. Y ese conocimiento, pues hay una parte muy importante a nivel cognitiva de muchas áreas que van enlazadas sí o sí con una serie después de características sociales, personales, emocionales. Y bueno, yo creo que todo eso, cuanta más información tenga uno de uno mismo, mejor, mejor. Sí, sobre todo, bueno, eso, lo de conocernos a nosotros mismos creo que es fundamental, porque muchas veces supongo que te habrás encontrado o que alguien se habrá sorprendido con un talento, con algo que no sabía que tenía, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Mira, y además nosotros hacemos mucha formación, ¿no? En los centros educativos, incluso, por ejemplo, con las empresas lo que más trabajamos es el tema de la creatividad. Ajá. Pero cuando tú te centras en adultos, pues los mismos adultos son los que dicen, ay, fíjate que yo estoy dando clase de historia y a mí lo que realmente me gustaba era la música, ¿no? O tener Claro. unas cualidades, incluso te sirve para ver cómo el entorno te ha podido de alguna manera llevar hacia un camino que a lo mejor no era el ideal para ti, dado tus puntos fuertes. Es lo que nos suele pasar a muchos empresarios, que la vida pues nos va llevando por donde vamos, o sea, por el Exactamente. camino que nos va llevando. Que nos va llevando y por las necesidades que se plantean y por incluso las oportunidades. Y después, de verdad, ahí tú lo sabes, y vosotros lo sabéis perfectamente, hay muchos factores personales, como puede ser el factor del riesgo, me lanzo, el ver una oportunidad y tienes que tener ese punto de incluso de creatividad. O sea, la Ujú. creatividad, hablaremos si quieres luego un poquito, pero es lo que te da esa iniciativa, ese paso hacia adelante de decir, oye, veo las cosas de manera diferente y ¿por qué no? Me voy a Sí, arriesgar. Después viene la segunda parte, ¿no? Del sí, riesgo sí, y sí. de decir, venga, me lanzo, ¿no? Me lanzo a la piscina y tiro por aquí. Pero es importante, es importante. Y la vida de un empresario, la vida de un autónomo, yo creo que hay que estar todo el día, ¿no? Dándole vuelta a la cabeza para ver qué es lo original, lo diferente, Totalmente. Yo, por ejemplo, te cuento algo personal. Cuando era joven, bueno, cuando tenía 14, 15, 16 años, 18, 20, mi objetivo era tener un sueldo fijo, estar en una empresa y tener asegurado mi vida y descansar por la tarde. Pero luego, oye, luego me he dado cuenta de que no, ¿eh? De que eso no va conmigo, ¿eh? Que yo necesito crear cosas. Totalmente, Fran. Además que es así. Sí que es verdad que a lo mejor ese mensaje, yo creo que todos los que somos a lo mejor de una generación con un intervalo, además venía como muy, nos lo vendían mucho nuestra familia. Claro.
padre era lo claro, que quería. A ver, tú para tus hijos, ¿qué quieres? Pues lo mejor. Y lo mejor, ha habido un momento en la vida o generacional que lo mejor era tener un sueldo, asegurarte que ibas a tener un trabajo toda tu vida y como que tus padres se quedaban tranquilos y tú en cierta manera decías, es verdad, esto es lo mejor para mí. ¿Qué mm, pasa? Que después se nos empiezan a cruzar proyectos, actividades, iniciativas y dice uno, el que tiene a lo mejor la mente un poquito más creativa o más inquieto, dice, oye, ¿por qué no? O sea, tengo dos opciones, claro, tengo un tipo de trabajo, tengo otro. ¿Hasta dónde estoy dispuesto también a apostar, no? ¿Hasta dónde estoy claro, dispuesto a claro, llegar? claro, Y claro. luchar un poquito con el entorno que tengo alrededor, porque el entorno tiene mucho peso. Totalmente, totalmente, La familia tiene totalmente. mucho peso, después la familia tuya, digamos, extensa y después tu propia familia nuclear también. Y ya cuando tienes hijos ni te cuento, ¿no? Porque espérate, que una cosa es arriesgar yo solo y otra cosa es arriesgar con toda la mochila, ¿no? Que tengo, que Claro. tenemos que ir todos a una. Pero es un componente personal, ¿eh? Mira que si voy a una sesión tuya, Teresa, y descubro que soy un buen pintor Ah, o... no, es que No, no creo, ¿eh? Eso seguro que no. Eso segurísimo que esa no. es verdad. Eso seguro que no. A ver, tienes razón porque es verdad, y yo siempre lo digo, esto incluso cuando trabajamos a nivel de terapia, ¿no? A nivel de terapia individual, yo siempre les digo a los pacientes, vamos a ver, como tú te conoces a ti mismo, no te conoce nadie. O sea, como cada uno nos conocemos a nosotros, ni nuestra madre, por mucho que nos diga que te conozco perfectamente, que sé, o nuestro padre, nuestra pareja, no. Lo que pasa por esta cabecita lo sabemos nosotros y ya Mm, está. Entonces, si tú dices, bueno, para mí un buen pintor, no, vale. Un buen pintor no, porque tú lo estás diciendo y tú sabrás cuáles son tus cualidades, pero a lo mejor descubres muchas otras cosas que tú dices, oye, no había caído. sí, Mira, te voy sí. a contar una anécdota que yo creo que lo hemos comentado en algún momento. No es tanto anécdota, pero yo creo que cuando hablamos la otra vez estábamos al comienzo de una investigación que estamos haciendo sobre la inteligencia y el humor. Ajá, Entonces, estamos evaluando a personas que profesionalmente se dedican al ámbito y al mundo del humor. ajá. Y nos está encantando porque es verdad que estamos encontrando unos resultados, verá, no te voy a decir sorprendente porque me sorprenda que los resultados sean altos de manera general, Ujú, ujú. pero lo que me gusta es que a lo mejor son personas que en su momento han arriesgado por tener una determinada vida y una determinada profesión que a lo mejor no se considera la más cualificada, pero sin embargo son personas súper potentes Qué que guay. han dicho, apuesto por esto, que es lo que me gusta, Sí. y fíjate que cuando hablamos de alta capacidad, hablamos de que quizá una de las características y que se debe potenciar mucho es el alto nivel de motivación por aquello que a la persona le interesa. Entonces, nos está cuadrando perfectamente en esta Claro, investigación. Es decir, claro. gente muy potente que en un momento ha dicho, oye, espérate, que me bajo de la carrera, que me bajo de lo que me dicen mis padres, que he pasado una adolescencia, adultez, explicándole a mi madre que yo lo que quiero ser es cómico, artista y tal, y se han estado echando las manos a la cabeza, pero es lo que a mí me gusta y realmente por lo que quiero apostar. Entonces, pues bueno, como esto iremos contando investigaciones, pero es a lo que vamos, realmente apostar por lo que uno siente que se le da Ajá. mejor. Sí, eso al final es inteligencia, ¿no? Oye, apostar por, claro, apostar por lo que tú crees Claro, y saber que te va a salir bien es ser una persona inteligente. claro, ¿qué ocurre? Que saber que me va a salir bien, yo creo que eso no lo sabemos ninguno. Bueno, sí. Pero es una forma de decir, oye, creo fielmente en esto, que me Ujú, gusta y que sé que se me da bien. Y te hablo del humor como te puedo hablar de la pintura, como te puedo hablar de la medicina, del periodismo, de cualquier ámbito. ujú. Pero cuando uno tiene la fortaleza y la confianza suficiente en uno mismo y a eso le acompaña el conocerte un poquito más y saber cuáles son tus puntos fuertes, oye, pues chapó, ¿no? Es una combinación perfecta. Yo a la familia les digo, los niños, cuando tú evalúas niños o niñas de altas capacidades, no necesariamente tienen que ir a la NASA. Ir a la NASA el que quiere ir a la NASA. El que Claro. quiera ser jardinero, pues que sea un buen jardinero, porque tiene capacidad para entender de plantas, de bichos, de flores, porque es lo que más le gusta. Entonces, cuando tú pones toda esa capacidad que tú tienes en algo que realmente te entusiasma y te gusta, pues lógicamente tienes más probabilidades de que aquello te salga bien. Teresa, tú has comentado antes que estos últimos años pues se habla un poco más del tema del talento, ¿no? Mm. Pero a mí me gustaría saber, oye, ¿qué es realmente el talento? Y si el talento es lo mismo que la inteligencia o un poco en qué se diferencia.
Sí, mira, cuando hasta ahora, digamos, ha habido o ha imperado un concepto monolítico de la inteligencia y seguro que a todas las personas que nos oyen les resulta muy familiar, es hablar del cociente intelectual, hablar del famoso CI, ¿no? Además, ahí siempre cuando salen noticias es que, ay, pues fulanito tiene un CI de no sé cuánto y todos tenemos en mente que se habla del CI de Shakira, del CI de Sharon Stone, del CI de Miki Nadal, de que ni siquiera sabemos si se han evaluado el CI o no se han evaluado, pero es verdad que se habla como que una persona súper inteligente es aquella que tiene un cociente intelectual muy alto. ¿Qué pasa? Que afortunadamente hay muchas investigaciones y estas investigaciones, ¿hacia dónde nos llevan? Nos llevan a decir que la inteligencia no es un número, nada más. La inteligencia está formada por una serie de habilidades cognitivas o habilidades intelectuales. Cuando hablamos de estas habilidades, hablamos de razonamiento lógico, numérico, verbal, espacial, la memoria, la creatividad. Seguro que también muchas de las personas que nos oyen han oído hablar de las inteligencias múltiples de Gardner, que incluso Ujú. tuvo un premio de ciencias sociales del príncipe, en ese momento era príncipe de Asturias. Se le dio un premio por un reconocimiento de decir, de huir un poco de ese concepto monolítico, a decir, todos tenemos una serie de habilidades y bueno, vamos a verlas, vamos a descubrirlas y vamos a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla de talento, se habla de una persona, aquí hay una diferencia fundamental entre sobredotación o superdotación y talento. ¿En qué consiste? El perfil de la persona que es superdotada o sobredotada es aquella persona que es buena en todo, que todas estas habilidades de las que estamos hablando, en Andalucía, por ejemplo, se define que tiene que tener percentiles a partir de 75 cuando se aplican las pruebas, ¿no? Los percentiles para nuestros oyentes son puntuaciones entre el 1 y el 100. 50 es la media y 100 es el máximo. Bueno, pues una persona que tiene sobredotación o superdotación se le dice que tiene que tener percentiles por encima de 75 aquí en Andalucía en 7 áreas concretas, que son 7 Vale. áreas con las que se trabaja o lo que forma la inteligencia. Entonces, digamos, la definición principal es la estabilidad cognitiva. Personas que son buenas en todo. Otra cosa es el talento. El talento es cuando una persona es buena en un área o en una, dos, tres áreas de manera específica. Ujú. Me explico, podemos hablar de personas que tengan a lo mejor una capacidad matemática elevadísima. Aquí, fíjate que cuando evaluamos se pide que tenga percentiles a partir de 95. Hablamos de que el máximo es el 100, es el 99,9, pero el 100 no se da nunca. Es el 100. Entonces, a partir de 95 en un área, cuando tenemos esas puntuaciones tan altas, hablamos de talento. Vale. Imagínate, talento simple, un talento simple matemático, una persona que es un crack en el ámbito de las matemáticas. Talento simple creativo, es un crack en la creatividad o en el ámbito verbal. Sí. Después hablamos también en Andalucía de talentos complejos. ¿Cuándo hablamos de talentos complejos? Cuando tenemos mínimo 3 áreas con percentiles por encima de 80. Es decir, que estamos hablando de personas que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando decimos capacidad por encima de 80 en verbal, razonamiento lógico y memoria, se habla de talento complejo académico. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen los 3 pilares básicos para tener un desarrollo académico maravilloso, para tener éxito a nivel académico. Otra cosa es si cuando hablamos de niños el cole te motiva lo suficiente como para poner en práctica esas habilidades o no. El que Claro. sea talento complejo académico no quiere decir que te encante el cole, te encantará el cole si te hacen agradable el Sí, cole te y hacen motiva, claro. el cole, efectivamente. O en cualquier carrera o en cualquier profesión que sea así más académica, ¿no? Después, por ejemplo, está el talento complejo artístico, que es cuando características como creatividad espacial, la capacidad espacial o la visión espacial y la percepción, pues tenemos también puntuaciones altas. Entonces, básicamente la diferencia entre superdotados y talento es que el superdotado es bueno en todo, todas las áreas que se evalúan tienen puntuaciones altas y el talento es cuando tenemos puntuaciones muy altas en aspectos concretos y específicos. Vale, pues a mí me ha quedado súper clarísimo. Y una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, has dicho en Andalucía, ¿es porque es diferente del resto de España? Pues mira, sí, Fran, eso es una de las cosas que tenemos en nuestro país, como que ocurre, pues como ocurre, yo entiendo que con muchas otras materias, ¿no? En educación sabemos que las competencias las tienen las autonomías. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Andalucía, pues desde el 2011 hay un protocolo de detección y evaluación y atención para el alumnado con altas capacidades y entonces se dio un salto importante. En el 2011 se pasó de definir la sobredotación nada más con un cociente intelectual a partir de 130 y se habló de sobredotación cuando evaluamos esas 7 áreas y tenemos puntuaciones altas, de otro tipo de capacidad, el talento simple, y otro tipo de alta capacidad, el talento complejo. ¿Qué ocurre a lo mejor si nos vamos a Extremadura o nos vamos a Madrid? Cuando nos vamos a Extremadura, por ejemplo, la definición de alta capacidad solo tenemos en cuenta 3 criterios y te dicen, tienes que tener una capacidad cognitiva superior,
nadie te dice dónde está el superior, si es 120, si es 130, Ya. si es un área, si son capacidad cognitiva superior, tener un alto nivel de creatividad y tener ellos lo definen como un alto nivel de productividad, que se queda ahí un poco, bueno, Un que poco ambiguo, ¿no? claro, ¿qué significa? O sea, le tenemos que pedir al niño que sea súper productivo, que esté haciendo fichas continuamente y que esté... No, no, entendemos que para definir una alta capacidad no necesariamente tiene que ser un niño súper productivo. Ujú. Otra cosa es que el niño o la niña tenga mucha motivación por aquello que realmente le interese. Claro. Y ahí sí va al 100%, pero no en todo. Y después, por ejemplo, si nos vamos a comunidad, como la Comunidad de Madrid, pues uno de los criterios principales es el cociente intelectual. Entonces, Vale. y además que sea muy superior o superior, ya según donde nos movamos. Entonces, claro, si te vas a Canarias, por ejemplo, Canarias fue digamos, el modelo a seguir por muchas comunidades, fue el precursor, ¿no? Y el pionero en definir la inteligencia a través de las múltiples habilidades cognitivas. Entonces, ya te digo, tenemos ese pequeño problemita en España, que según donde estemos, a lo mejor aquí en Andalucía lo eres, en Madrid no lo eres y en Canarias... Pero bueno, sí que es verdad que... Una cosa un poco extraña, ¿no? Debería de unificarse todo, ¿no? Porque al Totalmente. final, oye, Totalmente, Fran. Además, yo creo que es una de las grandes luchas o tareas pendientes dentro del mundo de la alta capacidad, porque si no, pues según donde nos movamos, vamos trabajando de una manera diferente a otra. Entonces, creo que es uno de los grandes problemas que hay, que no hay un concepto unitario o que te defina de manera unánime lo que es la alta capacidad intelectual. vale. Oye, y una curiosidad, ¿el cociente intelectual medio, cuál es? Mira, cuando hablamos de CI, siempre decimos entre 90, del famoso numerito, entre 90 y 110 es la media. Vale. De 110 a 120, media alta. Ujú. De 120 a 130, superior. Y a partir de 130 es muy superior. ¿Qué Vale. ocurre? A partir de 130 solo hay un 2% de la población que tenga esa capacidad intelectual superior. Esto no quiere decir, cuando hablamos de las nuevas teorías, no quiere decir que pasemos totalmente del CI. No, no, no. Cuidado. El CI es un resultado de unas pruebas que te evalúan una serie de habilidades. El CI ya te está indicando algo. Un CI alto te está indicando que hay Claro. algo o todo que es alto. Entonces, esto no quiere decir que todo es una campaña en contra del cociente intelectual. No, 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 no. Es un dato relevante, es un dato importante. Lo que tenemos que hacer es ver qué hay detrás de ese CI tan alto. Porque cuando O sea, que es una primera, digamos, un primer indicio para seguir trabajando, ¿no? perfectamente, es una aproximación que nos va diciendo, que nos va indicando que hay algo ahí detrás que es alto. Ahora está en nosotros o en los profesionales que nos dedicamos a hacer este tipo de evaluaciones, ver si ese CI global, mira, y te lo cuento como anécdota porque esta mañana mismo he entregado yo un informe donde estamos hablando de un CI muy alto y ese CI muy alto, cuando tú echas la vista y miras en profundidad, es que todo lo que se le había evaluado a ese crío era todo altísimo. Lo remarco porque era de esos perfiles que tú dices, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Y era todo percentiles 99, 95, 99, 95 y tú decías, el CI es altísimo, superaba el 130 de manera amplia, pero es que tú todo lo que veías por dentro eran percentiles elevadísimos. Solo había uno que se nos venía un poquito más para abajo. ¿Y cuál era? Uno que fíjate que incluso nosotros estamos ahí haciendo investigaciones porque es un área que la misma prueba, el manual de la prueba te dice, ojo con los niños y niñas de altas capacidades, porque es una prueba que viene limitada por tiempo. ¿Y qué ocurre con los niños y niñas de altas capacidades? Que les suele primar más el hacerlo bien al hacerlo rápido. Entonces, Vale, ¿qué ocurre? Que ahí se nos vienen para abajo. claro. Pero es normal, porque estoy evaluando a un tipo de niños y niñas que sé que lo van a tener muy en cuenta, que lo que quieren es hacerlo bien y hacerlo súper bien. Y aunque tú digas, venga, que tenemos 2 minutitos, que no, pero lo estoy haciendo perfecto, no me estoy equivocando, ¿no? Entonces, todo es interpretable y Ujú. todo tiene un razón y una lógica y un porqué. Entonces, detrás de esos CIs tan altos solemos tener puntuaciones y percentiles altos en muchas áreas. En nosotros ya está en ver si es a lo mejor un perfil más, que te digo yo, como más tecnológico, ¿no? Más Ujú. que predominen a lo mejor puntuaciones que tengan que ver con el razonamiento lógico, espacial, matemático o no. También le acompañan las puntuaciones altas en creatividad, en capacidad verbal, en esa capacidad de establecer analogías. Entonces, eso es lo que después nos define el perfil de un niño, una niña, una persona. Oye, ¿y los que somos empresarios tenemos algunas características similares o algunas capacidades similares o no tiene nada que ver? Mira, no tiene nada que ver te voy a decir, o sea, creo que hay algo en cuanto a creatividad
que yo creo que eso tiene en común la mayoría de la gente que es empresaria, por Ujú, el planteamiento que tú hacías al principio, porque la opción es, me tiro a la piscina, pero tengo que tener un proyecto, tengo que tener unas capacidades, unas habilidades ujú, que me tienen que permitir tener un riesgo, ¿no? O hacer algo de manera distinta. No que me digan, este es el camino y voy solo por ese camino, sino al contrario, ¿no? Venga, me lanzo. ujú. ¿Qué ocurre? Que cada uno seguramente se habrá lanzado en aquello en lo que se le da mejor. No Claro. todas las empresas son iguales y tú lo sabes, empresas tenemos de todo tipo. Tú tienes una empresa, yo tengo una empresa, incluso dentro, después de la empresa, es muy importante ver los diferentes perfiles, Ujú, porque una empresa no suele tener una sola línea, pero hay empresas que se dedican más o que fomentan más a lo mejor unas habilidades de comunicación, unas habilidades verbales, unas habilidades interpersonales. Y a lo mejor hay otro tipo de empresas que trabajan más con unas habilidades más intrapersonales o con unas habilidades lógico-matemáticas, espaciales. Fíjate que empresas tenemos muchísimo. Pero fíjate que yo lo que creo es que esa parte de riesgo, de creatividad, de decir voy a trabajar de manera diferente, tiene más que ver con la creatividad. Vale, eso sí lo tenemos en común, ¿no? Digamos, ¿no? Eso sí lo podemos Sí, tener en yo común. creo, verá, esto es otra investigación a hacer, igual que la que estamos haciendo de la inteligencia y del humor. Oye, ¿cuáles son las características que más predominan? Pues se podría hacer un estudio perfectamente con todos los que han decidido en un momento dado poner una empresa o montar una empresa. ¿Qué es lo que te ha llevado, no? ¿Qué características son las que te ha llevado a lanzarte de esa manera? Pues sería interesante. Yo soy voluntario, ¿eh? Cuando hagas Vale, esa vale. investigación, soy voluntario, ¿eh? Pues lo apunto, Fran, porque aquí podemos investigar muchísimo y seguro que salen perfiles muy curiosos. Bueno, Seguro, seguro, seguro. tú sabes que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. Es un grupo de empresarios que, bueno, está empezando a crecer. Oye, si alguna vez quieres que hagamos algo, algún estudio aquí dentro, se puede hacer, ¿eh? Pues lo apunto porque creo que pueden salir cosas muy interesantes, muy, Sí, sí, muy sí. interesantes. Fran. Y sobre todo, a ver, las investigaciones y los estudios, ¿qué es lo que nos hacen? Darle seriedad a los temas, Claro. darle seriedad. Porque cuando tú ya tienes una investigación no es una percepción, Ujú. no es el decir, oye, pues yo creo que sí, o seguro que todo. No, no, cuando tú ya tienes una valoración y a través de unas pruebas tienes una serie de datos, ya eso empieza a tener otro nombre y empieza a tomar forma y pueden cambiar hasta modelos o se pueden crear modelos a partir de ahí. O sea, que me lo apunto, Fran, porque es súper interesante, Sí, sí, súper además interesante. súper curioso. A mí me encantaría, ¿eh? Hacer Sí, sí, algo, sí, algo pues así. escúchame, lo apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos. Muy bien. Teresa, ya tenemos, bueno, tenemos estas capacidades, no hemos descubierto estas capacidades. De qué manera se pueden potenciar para que esto repercuta positivamente en la sociedad o en este caso en, bueno, en las empresas, ¿no? Que es de lo que hablamos nosotros un poco aquí. Claro. ¿De qué manera? Mira, siempre, o sea, aquí hay que hacer un trabajo, lo que decimos siempre desde chiquitito, ¿no? Y yo creo que si somos capaces desde el sistema educativo, y nosotros siempre ese mensaje lo tenemos, con la atención a la alta capacidad, con la atención a los talentos, porque todo eso va a repercutir positivamente en la sociedad, como tú Ujú, decías, Fran. Si yo tengo chavales que tienen muy claro cuál es su línea de trabajo, de estudio, de investigación, todo eso va a repercutir, pero de una manera brutal. Entonces, ¿cuál es la pena que nos da? Que muchas veces este alumnado que es súper potente se nos va quedando con un nivel de desmotivación muy alto, con un nivel de frustración muy alto, con un nivel también de, a ver, muchas veces incluso tenemos mucho o tenemos alumnos, sobre todo cuando llegan mayores, ¿no? Que lo que vienen es con un fracaso escolar, con una desmotivación hacia el estudio, hacia el hábito de trabajo, hacia el esfuerzo muy grande porque no se ha tirado de ellos, ¿no? Fíjate que la pandemia, cuánta importancia le hemos dado en la pandemia a todas las personas que se han dedicado a la investigación. claro. Y siempre ha habido una lucha muy grande de los que se dedican plenamente a investigar en el sector que sea, ¿vale? Ujú, Hemos hablado de manera muy clara del sector o del ámbito sanitario, ¿no? En esta época que hemos atravesado con la pandemia. Pero ¿cuántos adelantos hay a nivel tecnológico de gente que ha estado ahí? De todos esos que hemos llamado friki en un momento determinado, todos esos que hemos dicho, es que están en su mundo, es que están con sus cosas, pues son los que han logrado después grandes logros, ¿no? Y grandes desempeños. Y sobre todo, yo a mí me hace mucha gracia pero es una verdad, considero que es una verdad del filósofo José Antonio Marina que decía, oye, ojo con los países que le dedican más dinero al fútbol que a la investigación. ujú, Porque en el momento que un país desempeñe muchísimo dinero
y sobre todo después cree grandes movimientos a nivel social alrededor, a lo mejor simplemente, o sea, solo del fútbol, en vez de crear grandes movimientos por un ámbito sanitario, por un ámbito de investigación, por un ámbito tecnológico, le estaremos dando la vuelta al país. Entonces, muchos de estos niños que hemos tenido en las escuelas, en los colegios, que nosotros en el seguimiento que le intentamos hacer a nuestros alumnos, hemos visto cómo aquellos alumnos que se ha trabajado bien con ellos, que han conseguido hacer lo que realmente querían hacer, han aportado y han revertido positivamente tanto en el sector público como en las empresas privadas. Hay chavales que las empresas te los quitan de las manos. Sí, O sea, sí. se los quitan de las manos unos a otros. Y ese potencial lo tenemos en nuestros colegios. Yo cuando a lo mejor hablas con la familia, ay Teresa, por Dios, y está en Barcelona y la empresa se ha dado cuenta de cómo es, cómo funciona y se lo han llevado a que haga un máster y se lo han llevado, pues claro que se lo han llevado, claro que se lo han llevado. Y eso va a repercutir positivamente en esa empresa y en la sociedad en general. Qué bien. Entonces, hay que estar muy atentos, no solo al currículum, porque los currículum nos pueden aportar. Mira, yo recuerdo y te comento, Frank, recuerdo que teníamos un profe de robótica que decía él hace muchísimos años, ¿no? Cuando empezamos nosotros con la robótica, te hablo de hace casi 20 años. Y me acuerdo que él decía, ay, por Dios, los disgustos que yo le daba a mi madre, todo el día encerrado, todo el día con el ordenador, todo el día no sé qué. Bueno, este chaval está en Estados Unidos trabajando en una super empresa de tema tecnológico. Igual que te digo eso, te hablo de otro que está trabajando para lo que era Disney, ahora es Pixar, dibujando. O sea, niños altamente creativos y con unas capacidades bárbaras. Te pongo esos ejemplos porque son como llamativos, pero también te hablo de médicos que están trabajando en el Virgen del Rocío. O sea, y después de haber tenido una carrera brillante, y están donde quieren estar, porque quería estar en tal departamento, y lo ha conseguido. Entonces, todo eso hay que valorarlo mucho en un chaval cuando le vamos a hacer una entrevista para una empresa, para conseguir un trabajo. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? No solo las notas. No qué notas sacaste en tercero de la ESO, ni en bachillerato, ni en selectividad, ni siquiera en la carrera. Ajá. Hay veces que tú tienes chavales trabajando, o yo no sé, las personas que nos están escuchando, tú mismo, Fran, yo cuando voy a hacer una entrevista de trabajo, yo no pregunto qué notas sacaste en selectividad. Está clarísimo que no. Yo no pregunto qué notas sacaste en la carrera. Oye, que tengo que tener una persona con tal titulación porque tiene que tenerla, vale. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que has hecho diferente? ¿Qué es lo que has hecho diferente para trabajar en eso que a ti tanto te gusta? Total. Y después tú te vas enterando, oye, pues yo repetí 3 veces, me diga que repetiste, pues eres un crack con esto, o sea, eres un máquina. Oye, pues tenemos que intentar dentro de cada empresa darle a cada trabajador también el sitio que le corresponde en aquello que más le gusta, que será lo que mejor sepa hacer. Y más le motive. Y más le motive. Mira, te digo, nosotros cuando hemos hecho alguna incursión, ¿no?, del tema de creatividad con empresas, nosotros hemos trabajado, hay una autora que se llama Teresa Amabile, que trabaja mucho la creatividad, ¿no? Entonces, fíjate que esta autora, que es profesora de Harvard y tal, dice, fíjate que la satisfacción personal no está realmente en la vida personal de cada uno, en lo que cuando yo llego ese ratito a mi casa y estoy con mi familia, ese no es el mayor índice de satisfacción personal. Uno de los índices mayores de satisfacción personal es en el trabajo. Ah, mira, qué curioso. En el trabajo que quieres hacer y que lo haces como tú quieres hacerlo. Es que eso llena mucho, Fran, un trabajo que te encante, que te apasione, te ocupa muchas horas del día y te da un nivel de satisfacción personal muy alto. Claro. Y es al contrario de lo que piensa la gente, mi mayor satisfacción personal es cuando yo llego a mi casa y ya me siento allí tranquilita. No, vienes de hacer, o sea, tiene una parte lógicamente emocional, personal, que estás creando, ¿no?, una familia, unos vínculos, pero que un trabajo se le dedica muchas horas del día y si uno trabaja en aquello que realmente es bueno, le gusta y sabe hacer, el nivel de satisfacción personal es elevadísimo. Sí. Elevadísimo. Qué guay. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Has comentado antes lo del tema de, oye, cuando se hace una entrevista de trabajo, no se le pregunta la nota. Sí. Por ejemplo, está clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, me fijo mucho, no en la carrera que haya estudiado, o sea, yo me fijo en qué ha hecho después, que es lo que tú dices, ¿no? Oye, ¿cómo te has movido para conseguir, qué actitud tienes, ¿no? ¿Qué actitud tienes ante la vida y cómo te estás moviendo y cómo te estás buscando la vida para estar donde quieres estar, ¿no? Esa es la parte que, pues, al final los conocimientos se adquieren.
Si tú tienes esa actitud, al final los conocimientos se adquieren, ¿no? Pero sí considero que es muy inteligente una vez que sales de la carrera o una vez que sales de estudiar, digamos, enfocarte en lo que tú crees conveniente y hacer muchas cosas para demostrar también a la persona que te está viendo que eres una persona muy activa, ¿no? Eso también es, yo creo que es de ser inteligente. Eso es de ser inteligente, porque además eso lo que demuestra es un poco esa inquietud que puedes tener tú como persona de no decir, oye, he estudiado esta carrera y voy hacia esto, nada más. No. Una vez que tú terminas la carrera, tú tienes muchos ámbitos para explorar. Y yo siempre lo cuento, yo cuando terminé la carrera, y tú le decías la presentación, yo he hecho logopedia, he hecho atención temprana, he hecho un montón de cosas y tal, hasta que encontré el tema de las altas capacidades y no lo busqué, se cruzó en el camino. Se cruzó en el camino porque yo estaba dando clases en un instituto, tú fíjate, y tenía una compañera que decía, ay, Teresa, mi niño ve las nubes y dice, tiene forma de ET, con 2 años. Y dice, muy por favor, eso no es lo normal, eso no es. Y empezamos a investigar, empecé a moverme y empecé a meterme en el mundo. Te hablo hace 25 años. Pero si tú vas unidireccional y solo vas por un camino, es que te pierdes un montón de cosas. Claro. Es que te pierdes. Fíjate, yo recuerdo como una sensación de satisfacción grande contarle, además que me acuerdo hasta el sitio donde estaba Fran, contarle a mis padres, voy a hacer en la consulta un taller de robótica, nos vamos a presentar a un concurso de Lego y que hay de robótica, la FES Legolí, y nos vamos a ir a Jaén. Y mis padres me miraban como diciendo, pero si tú eres totalmente de letras y tú eres psicóloga, ¿qué me estás contando? Pues yo lo recuerdo como un reto personal para mí de decir, no tengo ni idea de robótica, un poco de que ¿dónde te estás metiendo, Teresa? Pero era un reto en ese momento, ¿no? Y era el decir, espérate, de esto no hay absolutamente nada, de esto no se está trabajando nada con los niños y estamos uniendo niños muy potentes con una herramienta que acabamos de, además yo creo que fue a través de un congreso en Madrid o tal, que me enteré de la historia y decía, bueno, ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿esto qué es? Vamos a explorarlo, vamos, y empezamos y fuimos el primer grupo que tuvo robótica en Sevilla y que empezó a ganar algunos premios y que nos oímos de Sevilla. Pero es esa emoción de eso diferente, Sí. en un momento determinado dice, oye, esto no es lo habitual, no, ¿por qué no? Hay otra frase que digo mucho, Fran, tenemos que cambiar el por qué no en la pregunta, la tenemos que convertir en afirmación. Vamos al lío. No nos tenemos que quedar, oye, ¿lo hago o no lo hago? No, vamos a hacerlo, venga. Claro. ¿Qué puede pasar? Pero eso forma parte de la exploración o de ese riesgo, ¿no? Que hablamos al principio. Tenemos que arriesgarnos, oye, ¿por qué no? Claro. Pues venga, puede, vamos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a los Mucho empresarios, eso. o sea, eso es innato un poco, ¿no? Eso nosotros nos tiramos a la Sí. piscina y ya está. Has comentado antes, por ejemplo, imagínate que vamos a hacer una selección de personal, ¿no? Para mi empresa. Y bueno, nosotros no somos, yo por ejemplo no me considero experto en saber reconocer el talento, ¿no? Para eso hay empresas, ¿no? Como la tuya o empresas de selección de personal. Pero ¿hay alguna manera digamos, de poder reconocer que una persona es creativa o tiene talento para poder, digamos, contratarla? ¿O eso es muy complicado de saber así un poco a simple vista? A ver, a simple vista, hay una cosa recomendable que yo creo que no se hace en las empresas. A lo mejor estamos muy acostumbrados a hacer psicotécnicos, ¿vale? Y psicotécnicos y tal, para ver, pues, esos razonamientos lógicos, pero nos van a dar habilidades cognitivas. Que bueno, que si tenemos un perfil definido de persona, o sea, si yo estoy, por ejemplo, en una empresa de tecnología, pues puedo tener una persona que su punto fuerte es el verbal y dices tú, vale, es estupendo, pero a lo mejor para esto en concreto no me sirve, ¿no? A lo mejor me puede servir para muchísimas otras cosas. Uh-huh. Pero hay pruebas de creatividad, que yo creo que las pruebas de creatividad se deberían introducir en el tema de la selección de personal. Te digo por qué, porque la creatividad es el pensamiento divergente, Fran. La creatividad es el pensar, buscar las soluciones por otros caminos. Entonces, yo creo que eso es válido para cualquier empresa, claro, sea de lo que sea. Me da igual, más a nivel tecnológico, económico, empresarial, con aspectos más verbales, lo que sea. Hasta una empresa de catering, tienes que resolver. Y la creatividad es la capacidad de resolución, es el ver los caminos diferentes al que es el lógico o el que todo el mundo, la mayoría, escogería. Entonces, hay pruebas de creatividad que se le pueden pasar a los adultos. uh-huh. Y esas pruebas de creatividad te dicen, te ven, fíjate, el nivel de flexibilidad que tú tienes ante una situación, Uh-huh. La originalidad en la respuesta,
el ver si la respuesta que tú das es frecuente, es decir, es la que la mayoría de la gente da, o es infrecuente. El nivel de un poco de fantasía, que ya depende de lo que estemos buscando, pero te lo da, ¿no? Y la fantasía es esa forma de pensar también algo distinto que se le puede ocurrir a poca gente y dándole otro punto. Entonces, el no centrarte en la creatividad, decimos, la mente convergente es la que va buscando a qué se parece, qué es lo que debo responder, qué es lo correcto. Pero cuando hablamos del pensamiento divergente, hablamos, no necesariamente tiene que ser incorrecto, tiene que ser válido, pero es un pensamiento distinto, es otro camino distinto. Entonces, yo creo que la creatividad es un punto, un valor del que se habla poco, que se trabaja poco, porque después se puede trabajar, en una empresa se puede trabajar muy bien con la creatividad, pero a la hora de la selección de personal, como tú me estás comentando, a lo mejor pasar una prueba de creatividad no es ninguna tontería, porque me ayuda mucho para ver esa... Esta mañana, mira, y te lo comento por lo mismo, porque entregaba un informe de una familia que el niño era bueno en todo menos en la creatividad. Claro, y decía a la familia, ay, fíjate, no sé qué, que la creatividad. Digo, claro, que lo voy a enseñar. Y le enseñaba la prueba y decía, no, si es que este es él, si es que él es así, es que él es descriptivo, ya está. Dice, es que él incluso nos lo comentó cuando salió, dice, pues me han puesto una cosa que había como para contestar 40 y yo se lo he puesto 10, pero es que no se me ocurría nada más. Pues ya está, pues no se me ocurre nada más. Sí, ya está, claro. Ya está, es un pensamiento mucho más descriptivo. Entonces, cuando uno no es creativo, no lo es. ¿Eso es negativo? No. O sea, puede hacer desempeñar muchísimos trabajos, lógicamente. Claro. Pero si tienes un punto de creatividad según el trabajo para el que estemos buscando ese desempeño, pues me puede venir bien. Claro. Oye, y esta creatividad bueno, por lo que dices es súper importante para la empresa, ¿hay alguna formación que te permita mejorar esta creatividad o fomentar esta creatividad o no existe ese tipo de formación? Es decir, alguien que quiera decir, oye, quiero mejorar mi capacidad en creatividad porque quiero ir a este tipo de empresa, ¿no? ¿Eso se puede fomentar, se puede estudiar? Eso se puede hacer, claro, eso se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho formaciones de creatividad para empresas, ¿no? Para grupos de empresas, para ver, sobre todo para que se conozca cuáles son aquellas pautas, ¿no? Aquellas variables que son más importantes, tanto para reconocer como para trabajar dentro de una empresa. Hay empresas que se dedican solo al desarrollo de la creatividad y temas de formaciones y tal, pero que yo creo que es muy importante, Fran, porque es un valor añadido también a la empresa, ¿eh? Claro. Y os digo, la creatividad no es, qué guay, somos los más creativos. No, la creatividad te ayuda a buscar soluciones a los problemas. Bueno, que al final es lo que hacemos las empresas, buscar soluciones. Exactamente. Claro. Es que no es, oye, yo puedo tener cualquier situación en el día a día, oye, que resulta que tal profesor no puede venir, que tal, espérate, porque yo voy a coger una actividad que tengo tal, la voy a poner a estos alumnos, le voy a poner esto, le voy a decir, voy a juntar los dos grupos, y de momento lo que tenía en un problema se te ha convertido en una solución y en algo incluso súper chulo. Que dices, oye, pues qué guay esta actividad, pues ¿por qué? Oye, pues no la podemos plantear para la próxima vez hacerlo de esta manera. Entonces, es el día a día. Es el día a día, la creatividad puede estar en el día a día y a una empresa le puede aportar el ver las cosas incluso desde otra mirada, desde una perspectiva diferente, que a lo mejor no se ha planteado nunca nadie. Bueno, ¿y cómo lo hacéis eso? Es decir, ¿cómo hacéis formación en creatividad? Pero más o menos ¿en qué consiste? Porque tengo mucha curiosidad. Mira, nosotros cuando lo hemos hecho para grupos de empresas, ¿no? A lo mejor para empresarios que quieren a lo mejor implantar algún tema de creatividad o lo que te decía, para ver en qué me tengo que fijar para reconocer esa creatividad. Entonces, hay como un componente metodológico donde se van explicando pautas, donde se van explicando metodologías que ayudan a desarrollar la creatividad en una empresa. Después incluso materiales, ¿no? Que se puede tener para... como empresario decir, oye, pues espérate que yo voy a pasar estas pruebas, voy a pasar estos test, voy a ver qué material tengo, ¿no? Qué información puedo, pero sobre todo después la parte práctica. La parte práctica es además muy chula, es muy bonita, Fran, porque el trabajar la creatividad en cualquier ambiente, es que desde, oye, os voy a dar un folio lleno de círculos, ¿en qué lo podemos convertir? Vale. A partir de ahí puedes hacer muchísimas actividades. Nosotros siempre a los profes lo decimos, por favor, de cualquier actividad podéis hacer un momento creativo en un aula, de cualquier actividad, de cualquiera. Entonces hay veces que son sesiones, sobre todo sesiones grupales, ¿no? Que además son divertidas y es donde tú ves a la gente realmente ahí diciendo, espérate que me tengo que poner las pilas, ¿no? Y que tengo que...
Y también está muy bien el ponerte en situación con compañeros, ¿no? Porque te ayuda a conocerte y te ayuda a conocer. Yo sé perfectamente en mi empresa quiénes son los más creativos y quiénes son los menos creativos, y seguro que tú la tuya o lo que nos estén escuchando. Pero la creatividad también se entrena, la creatividad se trabaja, puede tener un componente innato, pero en la creatividad hay mucho de trabajo y de ayudarte a pensar. De hecho, muchas veces cuando se trabajan, por ejemplo, rutinas, destrezas de pensamiento, lo que intentamos hacer es cambiar ese tipo de pensamiento para trabajar de una manera distinta, trabajar de manera diferente. Eso que tú has comentado antes, que es, bueno, ahí tenemos que conocer a las personas que trabajan en nuestra empresa, ¿no? Y ver un poco qué capacidades tienen o qué creatividad tienen. Es súper, súper importante para al final ponerlas en el trabajo con el que se sienten más motivados y el que mejor saben hacer, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos conocer más a fondo a estas personas que trabajan en nuestra empresa? ¿Has comentado con algunas herramientas como test y Sí. demás? Sí, hay herramientas que perfectamente las puede tener cualquier empresa. Igual que hay empresas como puede ser Pearson o puede ser TEA, que son empresas que se dedican al tema psicométrico, tienen también pruebas de creatividad y tienen también ese tipo de cuestionarios, ¿vale? Entonces, son cuestionarios que tú en un momento dado haces una formación con tu plantilla y a ti te ayuda a conocer el perfil de la plantilla. Pues eso es súper interesante. Es muy Sí, sí, sí. interesante y además hay herramientas, hay muchas herramientas para conocer esos perfiles. Tú ten en cuenta que, verás, yo creo que hay como 3 factores importantes en una empresa, Fran. Uno es el saber de nuestros trabajadores cuáles son los conocimientos que tienen. ¿Vale? Hay una parte importante de conocimiento que es lo que decíamos, nos va a ayudar a decir, pues si yo tengo que tener un psicólogo, una psicóloga contratado, tiene que tener el título de psicología, ¿vale? Ahora yo lo quiero específicamente para que me trabaje, por ejemplo, en tema de mindfulness. Vale, pues ahora ya voy buscando ese plus, ¿no? Pero después yo tengo que buscar otra cosa en la persona y que son esas habilidades de pensamiento creativo, para que en cualquier momento de un trabajo a mí la gente no se me quede bloqueada y no se me quede sin recursos. Y es que no supe qué respuesta darle, es que no supe qué decirle, es que no supe qué hacer. Ahí es donde, aparte de los conocimientos, el buscar que una persona, que un trabajador tenga esas habilidades de pensamiento creativo, creo que es muy importante. Y después hay otro factor que creo que es muy importante y es la motivación individual de cada trabajador. Es decir, yo puedo tener un grupo de personas trabajando allí y yo sé qué es lo que le mueve o le motiva a cada uno. Yo sé el que prefiere trabajar más en grupo, el que prefiere trabajar más de manera individual. Yo sé el que es más organizado en su trabajo y es menos organizado. Yo sé el que le gusta más hablar o tener relaciones interpersonales con la familia o con los adultos. Yo sé a quién le gusta más evaluar adultos o evaluar niños. Yo sé a quién le gusta más estar con los niños chiquititos que con los niños más adolescentes. Todo eso, ¿qué son? Son motivaciones individuales. Entonces, eso es bueno conocerlo. Y eso, hay muchas pruebas, muchos test, muchas cosas, pero claro, a lo mejor no lo hay específicamente del tipo de empresa, sino de manera general. Pero eso pasa por tener una buena conversación también con nuestros trabajadores. El sentarnos un rato a charlar, a hablar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? ¿Dónde te ves mejor? ¿Dónde ves que te puede costar más dificultad o te cuesta más trabajo? ¿Dónde crees que necesitarías a lo mejor una formación extra? Oye, Teresa, pues yo quiero hacer un curso de peritaje, no sé qué, porque creo que ahí se me da muy bien. O yo me voy a centrar en dificultades del aprendizaje, o yo me voy a centrar en arteterapia, o me voy a centrar, estupendo, porque eso te va indicando cómo es cada persona. Entonces, eso, aparte de las herramientas que podamos tener, el hecho de tener esas conversaciones con los trabajadores que tenemos en la empresa son súper motivadoras y súper gratificantes también, porque te da una perspectiva muy amplia de las personas que están trabajando contigo. Y a veces tan simple como preguntar, ¿no? Que no nos paramos a preguntar, ¿no? A conocer nuestros... O sea, les contratamos, pero luego, oye, no les preguntamos. Ahí voy. Es que es lo que te decía, los conocimientos, vale, ya sé cuáles son los conocimientos. Yo te he contratado porque tienes tal carrera, porque tienes tal formación o porque tienes tal. Esos son los conocimientos básicos. Sí. A partir de ahí, tanto las habilidades creativas como la motivación personal es súper importante. Y eso, a ver, las entrevistas de trabajo están muy bien, pero las entrevistas de trabajo también no las pueden dar con queso. A ver, Totalmente. eso es así. Tú puedes desde una entrevista de trabajo, vale, sí, ¿sabes? Sí, estupendo. Pero
Tú cuando ves realmente a la persona, cuando nos conocemos todos, y nos metemos nosotros lo primero. Sí. Yo soy la primera que sé si llego pronto o llego tarde al trabajo. Yo soy la primera que sé cuando tengo que resolver un problema, cuál es mi predisposición hacia ese problema, ¿no? O cómo suelo resolverlo, o de quién puedo tirar, o a quién puedo... Entonces, eso muchas veces se ve en esas situaciones realmente de trabajo. ¿Qué podemos tener también en una empresa? Oye, pues planteadas varias de esas situaciones que a lo mejor hemos tenido en un momento determinado en nuestra empresa y preguntarle a esa persona en la entrevista de trabajo qué haría, cómo lo resolvería. Y eso es personal, eso es un trabajo que puede hacer cada empresa. ¿Cuáles son las situaciones más conflictivas que he tenido? ¿Cuáles son las situaciones que me han supuesto a lo mejor un nivel de estrés más elevado o de una cierta ansiedad o que no he sabido resolver? ¿Y cuáles son las más gratificantes? Y eso se lo planteamos a la persona que tenemos enfrente haciendo una entrevista y ya nos va a dar otra información Total. muy diferente a la que nos puede dar un test o un Y si ya se cuestionario. pone nervioso haciéndole preguntas normales, imagínate con eso. Escúchame, es importante, hombre, siempre tienes que mantener, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Cuando tú no sabes. Pero yo creo que cuando tú también empiezas a mostrarle, oye, nos puede pasar esto en el ¿Yo qué haría? trabajo. Es como que, ¡pum!, de repente estoy en el suelo, tengo los pies en el suelo, porque las empresas tampoco somos ideales. O sea, todas las empresas podemos tener nuestros más, nuestros menos, intentamos... Mira, y te voy a decir una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo creo que es muy importante, Fran, los espacios de los trabajos, Ujú, los espacios, el crear un ambiente bonito, ujú. ya no te digo un ambiente bueno, que eso partimos de la base de que tenemos que crear un buen ambiente de trabajo, hay que procurar, ¿no? Que tengamos un buen ambiente. Que crear un buen ambiente no quiere decir que seamos todos súper colegas y que después de trabajar nos vayamos todos a tomar una cerveza, ¿no? Porque cada uno después de trabajar es libre de irse a donde quiera. Oye, que están los que se van a tomar cerveza, los que se van a sus casas, los que... Pero cuando estás dentro, ese es el buen ambiente de trabajo. El buen ambiente no se crea una vez que tú sales y te tomas la cerveza o no te tomas la cerveza. Es que yo esté trabajando haciendo lo que me gusta súper a gusto y sintiéndome acompañado por un buen equipo. Pero también es muy importante que el sitio donde estemos sea un sitio agradable, un Vale. sitio que estemos a gusto, que estemos cómodos, que tenga luz, que tenga colores, depende de los trabajos, ¿no? Sí. Pero es verdad que es una cosa como muy simple y muy tonta, donde a lo mejor las empresas invierten poco. Hay veces que tú vas a sitios del ámbito que sea, que tú entras y tú dices, uff, Madre mía, por ¿no? Dios, una manita de pintura, ¿no? Unos mueblecitos un poquito más modernos, yo qué sé. Porque tú tienes que entrar en un sitio y tienes que crear un ambiente de clima, de confianza, pero no es solo por el clima, es que la gente que está allí dentro está mucho más a gusto trabajando Sí, así. sí, sí, está claro, está Eso es claro. una parte que a nivel psicológico, a nivel de psicología también se estudia mucho, ¿no? El espacio, el ambiente, la arquitectura, los colores, la comodidad, todo eso hace, oye, que el ambiente que se respira cuando tú entras en un sitio y dices, ¡oye, qué bien! Sí, A sí. mí me encanta cuando a lo mejor nos dicen, oye, se nota un montón que os encanta lo que hacéis. Se nota que os encanta vuestro trabajo. Pues sí. Oye, da gusto cómo tratáis a los niños. O, oye, qué bonito, qué chulo lo tenéis. Es que eso requiere que tú has estado pensando, tú no estás pensando en ti. Tú has estado pensando Efectivamente. en la gente que viene a verte. Y en el equipo también. Claro, claro. Tú tienes que tu equipo diga qué a gusto estoy, qué a gusto estoy, oye, qué clase más bonita, que oye, que me ha puesto la pantalla, oye, pues que, y entonces eso se respira después en el ambiente, Fran, eso se respira. Al final eso redunda pues en el bienestar del equipo y en la productividad, ¿no? En la Somos más productividad de la productivos. empresa. Claro. Y que la gente quiera ir a trabajar no es ninguna tontería, ¿eh? Que la gente quiera ir a su puesto de trabajo, que la gente quiera ir a ver a su... Que esto no quiere decir, ¡ay, todos happy flow! No, no, que todo, cada uno, pero que hay una cosa en común que es un tipo de trabajo y que a todos nos guste ese trabajo y que lo vayamos a hacer en un sitio en el que estemos a gusto, pues cuando tú estás transmitiendo, eso lo transmites sí o sí al entorno. Eso lo hacen muy bien estas grandes empresas como Google, como Apple, ¿no? Que tienen ahí unos ambientes de trabajo ahí con sus Claro, toboganes, sus zonas. claro. Bueno, eso se pasan un poco Claro, también, pero bueno. eso es que, claro, tú ya después tienes que contar con un espacio, pero mira, nos reíamos el otro día porque había salido en una de las noticias, ¿no? Pues no sé si eran los trabajadores de Google, decían, ay, que bien se cuidan, no sé qué, que tienen golosinas, tienen no sé qué, tienen no sé qué, como que tenían mogollón de cosas. Y nos reíamos porque decíamos, cuidado, que nosotros tenemos siempre donuts aquí, tenemos galletas y tenemos una salita para nuestro café. Oye, pues el descanso, ¿a qué hora es? Pues un cafelito, ¿quiere un poquito de esto? Yo he traído una tarta, yo he traído un bizcocho, yo he traído...
Pues todo eso ayuda Sí, y sí, te sí. crea un buen clima y te crea un ambiente, verá, alegre y de confianza y sobre todo de seguridad también en el trabajo. Es fundamental. De todas formas, yo creo que los de Google y estas empresas lo que quieren es que la gente no se vaya a su casa y se quede en el trabajo, ¿eh? También puede También, ser, ¿eh? también tiene su enganche y que le falta poner la camita, ¿no? También allí. Sí, sí, es verdad. Teresa, vamos terminando y quiero hacerte una pregunta que bueno, las personas que nos oyen, todos los empresarios, emprendedores, todos los que nos oyen, que tengan hijos, y tú has hablado antes que cuando los padres van, descubren, oye, que a lo mejor tienen ese talento también o que les suena o que les resuena algo que tú le estás contando de su hijo, ¿no? ¿El Ujú. talento se puede heredar o no? Mira, hay un componente genético en la inteligencia. Ujú. Y cuando hablamos de la inteligencia, pues hablamos de esas diferentes habilidades de las que hemos estado hablando desde el principio. Entonces, es muy fácil encontrarte con perfiles muy parecidos. Fíjate que ya no hablo, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos a niños, a niñas, y a lo mejor sale un niño y tiene una alta capacidad o tiene tal, siempre decimos, cuando hay uno suele haber más de uno. ¿Qué ocurre? Que esa capacidad cognitiva, hablamos de ese componente genético, pero lógicamente viene de algún sitio, con lo cual viene de los padres. Vendrá del padre, vendrá de la madre, vendrá de los abuelos, que muchas veces yo cuando hacemos esa primera entrevista siempre decimos, o yo siempre hago la pregunta si hay antecedentes, ¿no? En la familia de altas capacidades. Entonces, la mayoría, no, yo no lo sé, porque eso no se evalúa, porque en nuestra época, siempre digo, no penséis ni en que Ujú. tengáis que tener 3 doctorados, ni que tengáis que tener 3 máster, 4 carreras, no. Pensar en que a lo mejor vuestra abuela tuvo 9 hijos y fue capaz de sacar a los 9 niños adelante. Y puso un negocio o Sí, aprendió sí, a sí. leer con tal edad. Es la capacidad que tenemos de utilizar esas herramientas, esos recursos que tenemos para desenvolvernos en la vida. Pasa que cada vez lo tenemos más definido, cada vez lo llamamos ya no solo inteligencia, sino diferentes habilidades cognitivas o intelectuales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si estamos viendo que en nuestros hijos hay algo, ese algo viene de algún sitio. Con lo cual, si yo estoy viendo que incluso a lo mejor yo tengo una facilidad para tal cosa o para tal otra, de alguna manera lo puedo estar viendo reflejado también. Otra cosa es que queramos proyectar. Proyectar no tenemos que proyectar nunca, porque a lo mejor con la misma habilidad nuestro hijo hace otra cosa totalmente distinta y puede Ajá. ser igual de enriquecedora. ¿Vale? Esto no significa que el camino, como tiene buena capacidad espacial, tiene que ser arquitecto como el padre. No, pues a lo mejor yo recuerdo un chico que evalué y ya era mayor y estaba estudiando la carrera de historia. Y al evaluarlo, su punto fuerte, fuerte, fuerte era el espacial. Y entonces, pues yo caí en esa pregunta de decirle, a ver, y siendo tu capacidad tan alta a nivel espacial, ¿cómo es que estás estudiando historia? Y decía, porque es que a mí la historia es lo que más me gusta. Y a mí mi capacidad espacial me ayuda a ordenarme espacialmente y cronológicamente todos los acontecimientos. Con Claro. lo cual, él estaba haciendo un uso de esa habilidad que tenía por encima en un tema que le interesaba muchísimo. Ujú. ¿Qué hubiera sido lo típico? Pues que se hubiera ido a una carrera tecnológica, una ingeniería, arquitectura, tal. Pues había ido a historia. Dice, a mí no Claro. lo entienden en mi familia, pero es que a mí es lo que me gusta. Pues chapó, pues si es lo que te gusta, será lo que mejor hagas, utilizando esas habilidades que no necesariamente es la parte verbal o de letras, sino que tiene que ver con el otro ámbito tan diferente. Qué bien, qué bien, qué bien. Son habilidades, están ahí. Y si las vamos viendo, pues lo que no tenemos que intentar es que nuestros hijos sigan el mismo camino porque tenemos habilidades parecidas. Ujú. No, que investiguen, que exploren y que vayan hacia donde quieran ir. Bueno, como bien sabes, quiero que mis hijos vayan a tu centro a, a ver bueno, a detectar un poco también si tienen algún talento, alguna habilidad, ¿no? Y si sale una habilidad alta, que sepas que es de la parte de la madre, que no de la La parte madre. tuya. Mira, nosotros dentro de que hacemos muchas investigaciones, Fran, hay una investigación que tenemos 80 y tantos papás evaluados, ¿no? Papás y Sí, mamás de niños que están evaluados. Entonces, ¿cómo entregábamos los informes? Decíamos, lo entregamos en sobre cerrado. El de la madre para la madre, el del padre para el padre, si queréis después lo contáis, pero la información va de manera diferente, va de yo lo manera tengo claro, ¿eh? cada uno lo Yo lo suyo. tengo claro, yo lo tengo clarísimo y no me importa, o sea que... Claro, lo tiene. Es curioso, ¿eh? Cuando haces esa pregunta, ¿no? En consulta, ¿no? Bueno, aquí hay un componente genético, ¿tenéis antecedentes? Entonces muchas veces uno se mira al otro, el otro a uno, ay, vendrá de tu familia, no vendrá de la mía, ¿de dónde vendrá? Sí, Pero sí. bueno, de algún sitio viene, está claro. Y seguramente vendrá de los dos.
Seguramente venga de los dos. Muy bien. Oye, Teresa, estaría hablando contigo muchísimo rato más, pero esto ya es que llevamos Y una bueno, hora ya pero, casi, ¿eh? O sea que se nos va el tiempo. se me ha hecho cortísimo. Teresa, ¿dónde te podemos encontrar? Es decir, si hay alguna persona que no esté escuchando que quiera, o bien, bueno, evaluar o trabajar contigo en cuanto a su empresa o trabajar contigo en cuanto a sus hijos, Uh-huh. ¿dónde te pueden encontrar? Mira, nosotros estamos en Sevilla, Fran, estamos en el Centro Cádiz, lo podéis encontrar en la página, ¿no? La www.centrocádiz.com. Y en Instagram también, Centro Cádiz, y en Facebook ya no tenemos más redes porque ya no nos da la vida para tantas cosas como hay que hacer. Pero bueno, por lo menos un poquito la ventana, ¿no? De lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Pero estamos en Sevilla, en la parte de los Bermejales, para los que sean béticos, cerquita del Betis, del campo del Betis, en la avenida Reino Unido, número 1, primero D. Pero bueno, en la página lo podéis encontrar y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición. Ahí tenéis los emails, todo para que no os quedéis con duda de lo que sea. Por muy peregrina que parezca la pregunta, no hay preguntas que sean ni tontas ni erróneas. Todas tienen su sentido. Genial, pues Teresa, me encantó escucharte cuando te escuchamos ayer en la conferencia que nos diste dentro de Excellent Business Club en Sevilla y me ha encantado charlar contigo hoy porque he descubierto muchísimas más cosas que muchas veces no nos paramos a pensar, pero que son súper importantes, ¿no? El hacer que un empleado o que una persona que trabaja en tu empresa esté en el sitio más adecuado para él, eso al final va a redundar en que toda la empresa sea más productiva, sea mejor, todo el mundo esté más contento y muchas veces simplemente me quedo con lo que has dicho de una simple charla para conocer o interesarte un poco por esa persona, eso ayuda muchísimo. Así que, o sea, yo creo que todos hemos aprendido hoy mucho de esta masterclass que nos has dado y te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo y bueno, espero que nos veamos próximamente. Nos veamos cuando tú quieras, Fran. Yo encantada, de verdad que es un placer porque además es súper a gusto. Ha sido una charla entre amigos, un ratito de charla, de conversación y nada, y cuando quieras, a tu entera disposición para lo que necesites, de verdad. Será un placer verte por aquí, por Sevilla. Muy bien, pues muchas gracias, Teresa. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Fran. Llegamos al final de un episodio más, el número 29. Ha sido muy interesante escuchar a Teresa. Hemos aprendido mucho, yo espero que te haya servido, ¿no? Me quedo sobre todo con eso que ha comentado, ¿no? De, oye, simplemente con una charla con tus trabajadores puedes descubrir aquello que les motiva más, dónde los puedes emplear mejor y que al final esa productividad pues aumente, ¿no? Aumente por el simple hecho de conocer a tus trabajadores, ¿no? Así que yo creo que muchos de los empresarios que nos están escuchando, tú, no sé si tú lo estás haciendo, pero merece la pena sentarte de vez en cuando con tus empleados, con tu equipo, para preguntar estas cosas y estoy seguro de que te lo van a agradecer. Yo lo he hecho alguna vez, menos de lo que debería, pero sí lo he hecho y te aseguro que funciona. Bueno, me voy despidiendo, simplemente recordarte que este podcast es un canal del Club de Alto Rendimiento Empresarial al que te puedes apuntar gratuitamente en www.clubdealtorendimientoempresarial y te dejo que veas un poco todo lo que contiene o todo lo que te puede aportar este club, tanto en la modalidad gratuita, que siempre va a haberla, como la modalidad premium, ¿no? La modalidad de pago. No sé si en este momento estás escuchando este podcast ya la tenemos activa porque estamos montándolo todo, una plataforma impresionante con unos recursos impresionantes y bueno, no te quiero desvelar más, quiero que lo veas por ti mismo o por ti misma, así que te invito a entrar, apuntarte y bueno, nada más, espero que pases una muy buena semana y nos vemos la siguiente.